O sea, que si esto no va de que entrenes, esto va de que uses tu cuerpo. No va de que vayas a un gimnasio. Es que estamos muy alejados de eso. Entonces yo lo que quiero es que tú uses tu cuerpo en tu día a día. Que lo uses para vivir, porque el cuerpo que está para ir a entrenar. Y para la vida, que lo dejas en el armario. Que te montas en un caparazón de tortuga para vivir y solo usas el cuerpo para ir a entrenar. No, el cuerpo es para vivir. El cuerpo no es para entrenar. Tú tienes una conciencia de dónde están todas tus estructuras corporales en todo momento, pero no solo de ti, sino también del espacio. Hoy tenemos con nosotras en El Arte de Vivir Bien, un podcast de programación neuromotriz, a Sara Mor, directora del Máster de Programación Neuromotriz, fisioterapeuta, osteópata, psiconeuroinmunóloga y ex gimnasta olímpica. Una profesional que representa el equilibrio entre ciencia, movimiento y conciencia. Entonces yo creo mucho en el cuerpo y creo mucho en que somos mucho más De lo que nos creemos. De lo que nos creemos. Pero creo que es fundamental mantener esas habilidades porque eso me da una información sobre el cuerpo, sobre quién soy. Entonces le damos una importancia bestial al entrenamiento. ¿Cuánto entrenas? ¿3 horas a la semana? ¿Qué porcentaje es eso de tu vida? Un porcentaje muy pequeño. ¿Pero cuánto vives con tu cuerpo? ¿No? Bienvenida al podcast, Sara. Bueno, muchísimas gracias, Irene y Sonia. Tenía muchísimas ganas de estar en el podcast de PNM. Ya era hora de que sacáramos un huequito. Y nada, espero poner muchas cosas sobre la mesa y resolver todas las preguntas y todas esas dudas que tengáis por ahí preparadas para mí. Maravilloso. Pues vamos a atacar con la primera pregunta obligada. Y es que después de haber vivido la gimnasia artística a nivel olímpico, ¿qué ves en tu cuerpo que sigue siendo verdad que no tenemos los que no hemos pasado por ese proceso? Bueno, yo un poco quería hacer primero algo de educación pedagógica sobre Nos la gusta. gimnasia artística, Muy bien. ¿vale? Porque es un deporte que a todo el mundo le encanta, que solo se ve en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Solo todo el mundo en los Juegos Olímpicos te dice, yo tu deporte lo veía en los Juegos Olímpicos. Luego en 4 años desaparece, pero cada 4 años vuelve a aparecer. Yo hacía gimnasia artística, que antiguamente lo llamábamos gimnasia deportiva también. Las gimnastas de femenina, porque hay femenina y masculina. Las gimnastas de femenina hacemos 4 aparatos, que son el potro, que lo compartimos con los chicos, ¿Vale? el suelo, que lo compartimos con los chicos, pero luego nosotros hacemos la barra de equilibrios, que es la que mide 10 centímetros, ¿vale? Y caminamos por encima, esa no lo hacen los hombres. Y nosotros tenemos paralelas asimétricas, que son 2 bandas, pero una está más alta que la otra. La de los chicos tiene las paralelas simétricas, que Vale. son las paralelas que todavía hay, ¿no? en los gimnasios. Y luego ellos tienen la barra fija, que es una paralela sola. Entonces nosotros tenemos 4 aparatos y los chicos tienen 6 aparatos. Eso, Las anillas, por tanto, es un de los elemento de gimnasia artística masculina. Vale. No pertenece a las chicas. Vale. Es en lo que compite Simone Biles, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Eso es. Entonces, bueno, quería hacer como este apunte porque sí que es verdad que hay gente que le cuesta encajar, vale, la gimnasia, parece que la gimnasia rítmica, todo es como un poco lo mismo, todo mezclado y bueno, a veces hay que abogar un poco por Muy el bien. deporte Perfecto. y que se conozca un poquito más, ¿vale? Bueno, y luego está la gimnasia rítmica, que sería la que son las mazas, los aros, pelotas, cintas, ¿vale? Vale. Que sería que no tienen nada que ver, pero como se llama Claro. gimnasia, parece que todo es un poquito lo mismo, pero realmente son deportes que no tienen Vale. prácticamente nada que ver. Dicho esto, y si ya entendemos un poco a qué me dedicaba, ¿no? Cuál era ese deporte, ya enseguida entiendo que visualizaréis mortales en el aire, mortales con claro. pirueta, caer en una barrita muy estrecha que está a 10 centímetros, a 1,25 m del suelo, agarrarme en una banda, soltarme del mortal y volver a agarrarme. Es decir, Y sobrevivir. y sobrevivir. Bueno, no siempre. Porque os imagináis las caídas que hay, obviamente, es diarias, constantes. O sea, te caes muchas más veces de las que lo haces bien al principio, ¿no? Entonces, realmente es un deporte que a mí me parece precioso porque te hace estar súper conectada al cuerpo. Pero súper conectada a un nivel que ni correr, ni nadar, ni jugar al baloncesto Claro, te lo va a dar. Porque un milímetro ya. Claro. Lo cambia todo. Entonces, tú tienes una conciencia de dónde están todas tus estructuras corporales en todo momento, pero no solo de ti, sino también del espacio. Porque tú, una gimnasta, salta, hace un doble mortal y de la que yo salté, yo ya sé, si me voy a caer de culo, Ostras. si me quedo corto y me voy para adelante, si más o menos lo voy a clavar bien, si voy a clavar pero voy a necesitar dar un paso atrás, porque tú el momento en que botas y saltas y ya recibes la información de tu cuerpo en el espacio, dices, mierda, he botado mal,
o he votado poco, o he votado demasiado. Y ya sé que me voy a ir para atrás. Y ya te estás preparando para la caída o para el aterrizaje. Y Qué todo en bueno. 3 milisegundos. En nada de tiempo. Pero porque la información viaja muy rápido en el cuerpo realmente. Tú haces una suelta de paralelas, que es hacer un mortal, o sea, como un molino. Un molino es cuando estás agarrado y das como vueltas. Sí. Me suelto, doy un mortal y me vuelvo a agarrar. En función de dónde me solté, dónde estaba la parábola que yo, si me solté muy pronto digo, mierda, no llego. Si me solté muy arriba digo, ay, me pego con la banda. O sea, yo ya sé en cada momento, en cuanto empieza el movimiento, ¿Dónde vas a caer? dónde vas a caer. Y eso es información que el cuerpo da al cerebro de una forma muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que la gimnasia hace que tú estés conectada a todo lo que ocurre en el cuerpo y cómo te sientes tú durante muchos años, o sea, todos los años de tu vida Claro. que vas haciendo ese deporte. Entonces es una manera de no desprogramarte, o de no desconectarte. Porque si os fijáis, ahora vemos niños que cada vez más pronto parecen como niños a veces como patosos o como que no son coordinados, ¿no? Como que van teniendo menos información de sí mismos y la gimnasia pues te permite esas maravillas, ¿no? Si me preguntabas, pues como que a día de hoy siga siendo verdad, yo... Luego al final la vida te va dando un poco de más información, ¿no? En su momento igual no me daba tanta cuenta. Obviamente la gimnasia es un deporte que te hace ver que el cuerpo es fascinante. Porque tú, cuando eres pequeña, ves a una niña mayor haciendo un doble mortal con pirueta y dices, ¡oh, eso es imposible! ¿No? Es como si eras un superhéroe. Pero de repente tú un día te encuentras haciendo ese movimiento que era... ¿no? De hecho, hay movimientos en gimnasia que hacemos cuando somos pequeños que es como que se celebran mucho, son como hitos gimnásticos, qué bueno. vamos a decir, ¿no? Qué Como, guay. la primera kipe, que es como lo que llamamos ahora un muscle up. Oye, la primera vez que una niña de 6 o 7 años hace eso, pues son como hitos que se van consiguiendo. Entonces, yo ahí fui descubriendo que el cuerpo era la caña, o sea, que el cuerpo te permite hacer unas cosas Brutales. y es el mismo cuerpo que el tuyo y que el mismo cuerpo que el de todo el mundo. O sea, los deportistas de élite no tenemos otro cuerpo distinto. Todos hemos nacido, todos tenemos esas capacidades. Entonces yo dije, madre mía, el cuerpo es la leche, porque me lleva a unos sitios espectaculares. Y luego encima el cuerpo es la leche también en su capacidad de reparación, que eso lo analizo como un poco más con el tiempo. Porque digo, madre mía, con la caña que le di, las horas que entrenas, los años de tu vida... Una gimnasta de media estamos entrenando en las 8 horas al día, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde de entrenamiento. Y el cuerpo, oye, te levantas cada mañana con tus dolores y tus cosas, pero reparando y el cuerpo intenta sobrevivir y mejorar. Y el cuerpo no para en un intento de ser mejor cada día. Una máquina de adaptación. Es una locura el cuerpo. Y en todos esos años, o sea, estás también con dolor. Siempre. O sea, Sí, tú vives permanentemente con, vamos a llamarlo molestias, venga, para no catalogarlo ya de... Pero tú te levantas y lo primero que haces es... ¡Oh, madre! Y le preguntas a la compañera, ¿tú cómo estás? "Oh, yo tengo los Sí, antebrazos. Jo, pues yo un gemelo. Pues claro, Pero no es agujetas, es ya más intenso, es claro. más intenso, ¿no? Es... ¿Qué buscamos cuando me levanto y hago eso? La información. Hola, cuerpo, ¿cómo estás? Y el cuerpo te dice, pues hoy aquí vamos, las cosas van por aquí y hoy por allá vamos de esta manera, ¿no? Y dices, bueno, venga. Pero es fascinante, porque tú te pones a entrenar, Claro. el cerebro sabe que no hay cómo. Olvídate de los dolores y tira. O sea, no sé si os pasa muchas veces que vas a entrenar y dices, madre mía, no voy a poder ni con Sí, el alma. sí, Y totalmente. haces el entreno de tu vida. Sí, sí, totalmente. Jolín, ¿qué ha pasado? Sí, sí, totalmente. ¿Verdad? Sí, 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 Eso sí, sí. es impresionante. Y eso pues, en el deporte también pasa. Y luego a día de hoy digo, sí, eso sigue siendo verdad. Porque yo a día de hoy veo que muchas veces le damos al cuerpo justo todo lo contrario de lo que él se espera de nosotros, ¿no? Le damos más, yo qué sé, un estilo de vida que ya no nos pertenece mucho, no es muy nuestro. Tú coges a un animal, lo cambias de hábitat, tú coges un pez de agua dulce y lo metes en el mar, ¿y cuánto dura? Si la pifia rápido. Tú coges a cualquier planta de exterior o de interior y la sacas a la terraza y no se adapta. Y el ser humano, da igual lo que le hagamos, lo que le demos, que aquí seguimos, dale, que te pego. Dando guerra. Dando guerra, cada vez somos más en este planeta y le damos más tóxicos que nunca, nos drogamos, los fármacos, toxinas, nos sentamos. Todo. Una vez más, adaptación. Y nos adaptamos. El cuerpo no quiere morir. El cuerpo es una máquina de repararse y de decir, yo voy contigo hasta donde me lleves. Entonces dije, qué maravilla. Entonces yo creo mucho en el cuerpo y creo mucho en que somos mucho más De lo que nos creemos.
de lo que nos creemos. Nos creemos tan, no sé, tan, ay, siempre estamos enfermos, es que el ser humano, es que huele poco, es que cualquier animal, el ser humano huele que te mueres. Hay estudios que demuestran que olemos como perros a huesos en muchos casos, que olemos incluso mejor que algunos perros que no diferencian frutas. O sea, el ser humano tiene un olfato del copón, tiene un cuerpo del copón, tiene un sistema... Digo, jolines, vamos a hacer un A darnos poco... el valor que merecemos, ¿no? Qué guay. Eso sí, cuando al cuerpo le das lo que necesita. Bueno, a pesar de ello también, un poco, ¿no? Sí, sí. Pero que si encima le diéramos lo que necesitamos. Fliparíamos. Diríamos la bomba, vamos. Estoy convencida de eso. Qué guay. Y entonces, trayéndolo un poco tú al terreno de a día de hoy, ¿qué cosas te has llevado de esa gimnasia a tu día a día? A ver, la gimnasia en su momento, si hablamos de cuerpo, sí que es verdad que yo soy una persona que a día de hoy no me puedo desconectar del movimiento. O sea, ni puedo ni quiero, ¿no? Voy a decirlo. Porque a mí el deporte y la gimnasia me ha demostrado que tengo unas capacidades que si yo las entreno un poquito, y no me hace falta entrenar todos los días. De hecho, aprovecho, Pedro siempre tiene la broma de qué fuerte estás para lo poco que entrenas. Porque creo también que tienes que tener un periodo de descanso y muchas veces cuando va pasando, ¿no? Te acumulas años, vas viendo que es más importante el tiempo de reparación que tú le das al cuerpo que el estímulo muchas veces. Entonces yo le he estimulado al cuerpo ya demasiado, ya nos entonces, hemos pasado, ya. No hace falta tanto, ¿no? Yo no con un poquito, pero creo que es fundamental mantener esas habilidades porque eso me da una información sobre el cuerpo, sobre quién soy y sobre dónde estoy, y sobre todo sobre... Yo muchas veces tomo las decisiones por el estómago. Yo soy una persona que si en el cuerpo algo me dice que no, es que no. Aunque no sepa decirte por qué, es que no. Te fías al 100% de lo que te dice tu cuerpo. Pero para eso lo entreno. Claro. Para que sea un fiel informador y no me cuente historias. Que no... luego... Claro, Sí. porque también te engaña mucho el cuerpo. Te puede Claro, engañar. Muchísimo. De hecho, cuando tú te desconectas de él, se hackea totalmente y ya no te informa, no te dice una verdad, porque tiene hambre cuando no tienes que comer, Pero si tú lo entrenas, si tú te acostumbras a escucharle y decir, bueno, ¿y tú hoy cómo estás? ¿Vamos por aquí o por el otro lado? Y dices, yo siempre digo, dale una almohada y mañana lo decides, a ver qué te dice el cuerpo mañana. Y lo que me diga, y yo creo que eso lo entrené en esa época, ¿no? Lo entrené a base de recibir mucha información de mi cuerpo, del espacio, de dónde estoy, y eso creo que lo entrené en la gimnasia. Yo eso le doy gracias al deporte porque eso me lo he traído hasta el día de hoy. Qué guay. Y aprovechando la coyuntura, ¿cómo entrenas hoy en día? Nunca mejor dicho, un poco por sensaciones. ¿Vale? Ponos un ejemplo. Vale, yo suelo entrenar yo siempre me doy un día de descanso. Bien. Un día a la semana. No. Un día entre entreno y entreno. Ah, Yo vale. por A día intercalado. Por tanto, me salen 3 días. Por tanto, chicos, tampoco hay 3-4 días a la semana. A ver, sí es verdad. Voy a decir que es lo que me viene bien a mí. Ujú. Y aquí cada uno somos un mundo. Totalmente. Y soy... me niego de dar recomendaciones y Generalistas. mira, Muy bien. las odio, porque claro. es que lo que me funciona a mí no le funciona a otro, porque yo tuve una vida o tengo una vida que no es la de otro. Exacto. ¿Vale? Dicho lo dicho. A mí que me funciona, yo nunca entreno más de 3 días a la semana. Es raro que yo entrene más de 3 días a la semana y siempre me doy un día de descanso entre medias. También es verdad que soy una persona súper activa. O sea, A eso iba, que no es que luego los otros días estés todo el rato sentada en la silla. que esa es la clave. Mucha gente, ay, entonces, conoce, ¿no? Soy la directora de PNM, y tal, entonces hay que entrenar. Digo, si no quieres entrenar, no entrenes. Si es que esto a mí me da igual. O sea, que si esto no va de que entrenes, esto va de que uses tu cuerpo. No va de que vayas a un gimnasio. Es que estamos muy alejados de eso. Entonces, yo lo que quiero es que tú uses tu cuerpo en tu día a día. Que lo uses para vivir, porque el cuerpo que está para ir a entrenar. Y para la vida, que lo dejas en el armario. Que te montas en un caparazón de tortuga para vivir y solo usas el cuerpo para ir a entrenar. No, el cuerpo es para vivir. El cuerpo no es para entrenar. Entonces le damos una importancia bestial al entrenamiento. ¿Cuánto entrenas? ¿3 horas a la semana? ¿Qué porcentaje es eso de tu vida? Un porcentaje muy pequeño. ¿Pero cuánto vives con tu cuerpo? ¿No? Las otras 16 horas o 17 horas al día. Entonces será más importante. Esa variable es mucho más grande que la de los martes y los jueves. Entonces, ¿cuánto influye lo que haces los martes y los jueves?
Y cuando dices vida activa, te danos qué refieres? qué cosas haces en tu día a día para decir que eres una persona activa. Primero, también tengo un trabajo en el que yo soy fisio, entonces, bueno, a nivel Claro. físico, ¿no? Pues Eso ya. bueno, ya no estoy sentada, me muevo mucho, además una fisio un poco extraña en la que yo me muevo con mis pacientes, les hago, bueno, mucha conciencia corporal, entonces, bueno, yo ya tengo un trabajo en el que físicamente no estoy con un ordenador, por Claro, ejemplo, claro. ¿no? O Sí, no sí. conduzco un taxi, Claro. vamos a decir. Y luego soy una persona que suele, que llega a casa y que tiene familia también y que tengo niños pequeños. Entonces, al final, la vida de, oye, lo cojo, lo subo, lo traigo, lo llevo. Tengo mis, vamos a decir también como mis pautas de intento no utilizar siempre el ascensor. Vale, Intento muy cargar bien. con las cosas. Intento usar el cuerpo Exacto. para vivir. Muy bien. ¿no? Entonces, si puedo cargar con un, pues no la meto en un coche. O si voy a ir cerca, no uso el coche, camino. Entonces, tengo una vida que yo realmente a veces llego por la noche y digo, ¿cuánto tiempo he estado sentada hoy? Poco. Muy poco. Y como 2 veces al día máximo. Entonces tampoco me siento ni para comer demasiado. Entonces al final, el tiempo que yo pueda pasar sentada, Muy poco. muy poquito. O sea, a ti tu teléfono te mide pasos y horas inactivas más que activas porque serían... O sea, de hecho, luego no veo en la tele ni tengo redes sociales. Digo, pocos hijos tengo para no tener tele y no tener redes sociales. Y el teléfono ni me marca. O sea, yo paso de... Tampoco soy una persona que no me entretiene ya. eso mucho. Entonces, bueno, en general yo creo que es más importante cómo usamos el cuerpo para vivir que si yo entreno, que... Y por no dejarte con la pregunta Por favor, en el aire, por ¿vale? favor. Yo sí que es verdad que voy a un box de CrossFit ahora mismo y suelo entrenar el entreno que haya. Y un día suelo ir a Open, como que entreno yo más mis habilidades gimnásticas. Ajá. O sea, hago mis ruedas, mis pinos, mis ejercicios de equilibrio, con la mano, me cuelgo como a mí me apetece. Hago como esa parte más propioceptiva, Vale. que es la que no quiero como perder, porque es la que entrené durante muchos años, y mi flexibilidad también. Trabajo mucho para no perder esa flexibilidad, que son esas cositas que me dio la gimnasia, que quiero como Claro, mantener, todo claro. lo que pueda, y que yo sé que con una vez a la semanita que lo tienes. más o menos lo mantienes. Y yo siempre digo, bueno, pues si sigo cumpliendo años y sigo manteniendo eso, pues estoy mejorando, no estoy... Totalmente. ¿no? Entonces, normalmente, pues eso, hago como un par de entrenamientos de CrossFit y otro que es en el que digo, bueno, hoy lo que sintamos y trabajamos. ¿Y cómo involucras la parte de PNM, por ejemplo, en esas 3 sesiones de la semana que haces? ¿O eso lo involucras también más en tu día a día? Llegaremos porque sé que las preguntas más o menos me van a ir llevando a esto, pero sí, quiero que ya dar como el precedente de PNM no es para ir al gimnasio a entrenar a CrossFit, que también, pero no quito a PNM cuando salgo de CrossFit. Es decir, me levanto y ya aplico cosas. Estoy aquí con vosotras y ya estoy aplicando conciencia corporal, vamos a decir, que va a ser un poco como el gran objetivo de programación neuromotriz, es eso, es que la gente sepa cómo está su cuerpo, qué siente, cómo está colocado, Claro. cómo se modifica cuando Si tienes quieres ir introduciendo para que la gente... Exacto, Sí. porque programación neuromotriz puede parecer un poco complejo, ¿no? Programación neuromotriz. Si lo tuvieras que explicar a alguien que no lo conoce de una manera sencilla, ¿cómo lo definirías? Sí que es verdad que el nombre le voy a dar a Pedro, porque podríamos poner un nombre más sencillo. Nosotros por eso modificamos el nombre también del podcast. Dijimos el arte de vivir bien que se entiende. Sí, es verdad. Si yo tuviera que decir a alguien, oye, voy a hacer... ¿Qué es PNM? PNM es que comprendas cómo funciona tu cuerpo para vivir. Para ir al gimnasio también, pero yo hago mucho hincapié en que es para vivir, porque entonces la gente que se acerca a nosotros cree que si no está en forma no es para él, que si Claro. no entrena no es para él. No, si precisamente es para el frutero de la esquina que nunca ha hecho nada, está súper desconectado y no sabe dónde vive, no conoce sus pies, ni se ha planteado dónde está su lumbar, jamás. Entonces, la idea es comprender, o sea, entender el sentido que tiene el cuerpo y que tiene el movimiento. Que ha hecho PNM un poco cambiar como el foco del movimiento. O sea, realmente tampoco hemos inventado. Muchas Sí. cosas ya están inventadas, pero tú cuando cambias la mirada desde donde entiendes el movimiento, cambia todo. Ujú. ¿Qué suelen hacer las personas? Primero ir a entrenar porque sí, aunque no quieran. Entonces, muchas veces la motivación... -3, ¿no? Ujú. Porque es lo que toca y... Eso es, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que el ser humano se ha hecho una vida donde el cuerpo ya no es muy necesario. ¿Y de dónde sale la motivación para el ser humano? La motivación en el ser humano nace de la necesidad. O de la necesidad principalmente Claro. cuando yo tengo una patología o tengo un síntoma. Eso es necesidad, efectivamente, de ahí nace. Es decir, tú para estar motivado, que es dopamina,
primero necesitas orexina y la orexina es necesidad. Yo no voy a buscar agua si no tengo sed. ¿Para qué voy a estar buscando agua y buscando comida y buscando calor y Porque buscando sí. frío? ¿Porque sí? No, primero tengo calor y luego enciendo el aire acondicionado del coche. Sí. Tengo la necesidad, eso me genera dopamina y la dopamina me lleva a la acción. Entonces, antes el movimiento tenía un sentido, porque era con un sentido, Claro. era con una necesidad. A día de hoy, una persona que no tiene una patología, ¿cuál es la necesidad a día de hoy? El dolor, la lesión, la enfermedad, O verse bien. o físicamente querer verme bien por fuera. O que te encante, ¿no? Es raro. Soy rara. No, hay por supuesto, hay alguna población rara como soy. Sí. Hay gente, O bueno, que se ve también desde la necesidad más quizás mental de desahogarme o... por supuesto, pero claro que hay gente a la que le encanta el movimiento y ya se ha enganchado hace tiempo a él. Es una cosa que nació Claro. hace mucho tiempo en ti. ¿me entiendes? Pero el nacimiento, ¿cuál fue? O sea, igual luego una vez lo empiezas a aplicar y ves que te sientes bien, que te encuentras bien, que te ayuda tal, ya lo mantienes y Claro. no hay que buscar tanto esa necesidad, pero igual en una primera instancia... O igual si es de niña, es un juego, Claro. juego a Vale, balonmano con sí. tal y desde ahí nunca lo conectas paro, con- lo engancho. claro. Eso Entonces es. juego con los amigos los domingos y voy a jugar al pádel y además corro con una amiga y luego encima voy a ver la naturaleza Vale, quiero relatando decir en que hay bici. gente Por también. supuesto, por supuestísimo. Vale, vale. No somos aquí bichos. Hay gente que me dice, claro, es que a ti como te encanta entrenar. Digo, bueno, yo precisamente no soy de las que me encanta entrenar. Me sienta bien, me gusta, pero muchas veces digo, me quedaba aquí sentada media hora más a gusto que en brazos, ¿no? Pero hay esa parte de Racional. corteza que dice, Sarita, cariño, Mueve el culo. tira la mochilita y al gimnasio. ¿me entiendes? Porque luego sé que me siento muy bien. Claro, que luego, claro. ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy falta muchas veces en las personas la motivación que me lleve a la acción, porque no hay la necesidad que tenemos. Entonces la necesidad aparece en esos momentos de lesión, sí. enfermedad, o sea, que a veces, bueno, pues es... Pero que está bien, yo digo, mira, mejor, te ha dado la hernia, genial, para que te pongas a entrenar. A ver si Ah. ya nos enganchamos, ¿no? Claro. Pues igual el cuerpo te estaba diciendo, por favor, piensa Dame en mí, movimiento, dame que un poco de necesito. movimiento, ¿no? Claro. Espera. Un momentito. Primero de todo, gracias por estar aquí escuchándonos. De entre todos los podcasts que hay, has escogido escucharnos a nosotras y ya solo por eso estamos súper agradecidas. Y queremos decirte que solamente haciendo clic aquí debajo en el botoncito de suscribirte nos ayudas un montón. Pero no solo a nosotras. Exacto, porque cuantos más suscriptores tengamos, mejores entrevistados podremos tener y mejor información podremos ofreceros. Además, nos gustaría recordaros que si nos seguís por Instagram, también os vamos a dejar el enlace aquí debajo, podréis ser vosotros mismos quienes nos dejéis esas preguntas para luego hacérselas llegar a los entrevistados. Así que eso es todo, seguimos con el episodio. No... Sí, a mí me gustaría también que has contado un poco qué es la PNM y para las personas que nos estén escuchando también, qué no es la PNM. Sí, me encanta. Yo diría porque me quedo corta, me falta decir más cosas de PNM. Pero yo diría que PNM no es una modalidad cerrada donde yo te doy un marco cerrado de unos ejercicios que tú tienes que aplicar. Claro. Estamos súper lejos de ser eso, pero lejos no. Estamos en las antípodas de ser un modelo de entrenamiento donde yo te doy unos ejercicios, tú los repites y con eso vas a llegar al nirvana. No va de esto la historia. ¿En qué somos muy pesados en PNM? Fijaos lo importante, y aquí donde estamos nosotros, que es tener una adaptabilidad y una variabilidad del lenguaje oral, ¿verdad? Yo no hablo igual aquí con vosotros que cuando estoy en clínica y me llega un niño de 17 años al que Claro. yo quiero, o cuando me viene doña Josefa que tiene 90 años y me trata de usted. Entonces yo tengo que ser capaz de adaptar mi lenguaje oral al entorno en el que yo estoy para tener una relación saludable en ese cada lugar. contexto. Pues el cuerpo es lo mismo. El cuerpo necesita poder adaptarse a todo lo que te va sucediendo en la vida. Porque en la vida no te sucede lo mismo a los 20 que a los 25, que a los 42, que a los 58. Porque en la vida, a lo largo de un año, tú no estás emocionalmente siempre igual. Tú no tienes siempre la misma energía. Y el cuerpo tiene que poder hablar. El cuerpo tiene que poder decir cuándo me siento de esta manera, cuándo me siento de la otra. Y te lo tiene que poder expresar a ti. Y además se lo tiene que expresar al otro para que el otro te entienda. Porque nosotros, aunque ahora no lo usemos tanto, tenemos una capacidad de ver el lenguaje corporal de las personas de la leche.
Que muchas veces es lo que más nos transmite, más que todo lo que nos estén contando. Solo, claro, como tenemos mucha conexión virtual, no vemos tanto a la persona con la que yo tengo enfrente. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que yo en consulta nunca jamás pongo una mesa entre mi paciente y yo, porque yo necesito verlo y él tiene que verme a mí. Porque mi lenguaje corporal y su lenguaje corporal serán los que decidan si la historia va a llegar a buen puerto o no. No. Mucho más que lo que yo le cuente. Porque tú decides a tu terapeuta en los primeros minutos de la consulta. Y eso no es por lo que yo te estoy contando, es por lo que tú me estás viendo a mí. Entonces... O sea, que quitamos esta mesa y... Venga, por favor, y vamos Y al suelo, al suelo. Pero es que además a ti se te Entonces- mezcla tu pasado deportivo con, con tus profesiones. Claro, yo lo entonces- sigo como usando todo el rato, claro, ¿no? potenciando, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Cuando una persona empieza a perder capacidades de movimiento, que es lo que nosotros llamamos programas motores, por ejemplo. Vale. La pelvis puede ir hacia adelante, hacia atrás, la columna se puede flexionar, extender, inclinar, rotar. O sea, cuando se va quedando agarrotado y cada vez podemos movernos menos, adaptarnos menos, ¿no? Eso, ¿vale? Voy perdiendo capacidad de lenguaje corporal. Entonces, ¿qué pasa con lo que yo siento? ¿Qué pasa con lo que yo te quiero contar, Irene? Si yo no te lo puedo expresar con el cuerpo, Se reduce, claro. se reduce a mi capacidad emocional, se reduce a cómo yo percibo la vida y a cómo la vida me percibe. Porque nos percibimos por el cuerpo, que no nos percibimos por la mente. Entonces, cuanto el cuerpo, menos programas motores, menos capacidades de movimiento. Y es que al final vas con 3 programas motores por la vida. Y dices, voy a entrenar. Porque claro, me han dicho que tengo un cuerpo de mierda. Entonces voy a entrenar. ¿Para qué? Para mejorar el cuerpo. Y tú te vas a un gimnasio y te pones a entrenar. O copias una tabla de ejercicios. Sí. O miras unos vídeos por TikTok y te los copias en casa y dices, han dicho que este método es el método de la panacea y con esto voy a hacer no sé qué rollos, ¿no? Todas esas cosas que se venden. Soy mala en marketing, ya dejo aquí un spoiler, ¿vale? Vale. Y tú coges con tus 3 programas motores y copias al de al lado. Pero tú lo copias con tus capacidades de movimiento. Tú no aumentas tus capacidades de movimiento de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a CrossFit, que es una maravilla, pero yo voy a hacer sentadillas con lo que yo tengo, con lo que te traigo y te pongo encima de la mesa. Yo no de repente me salen habilidades nuevas y de repente, ahora hago una sentadilla con la... Tú me puedes explicar la técnica por Perfecta. activa y por pasiva. ¿Te puedo ver hacerlo? Oye, niquelao, ¿te ha quedado? Oye, súper chulo. Que yo lo voy a hacer con lo que yo tengo aquí registrado. Claro. Y lo que yo no tengo conectado a mí, No lo voy a usar. no lo voy a hablar. Entonces voy al gimnasio y me lesiono. ¿Por qué? Claro. Porque sigo utilizando lo que ya usaba. Y si la persona usa sus trapecios para vivir, cuando hace una sentadilla, lo primero que activa son sus trapecios. Claro, porque es un programa motor que tiene hiperconectado, que le sale solo. Y cada vez que quiere hacer un esfuerzo, utiliza lo que trae. Entonces, ¿qué busca PNM? Darte más programas motores, que nosotros llamamos más herramientas en la mochila de movimiento, para que tú luego las uses para lo que te da la gana. Pero Sara, ¿y esto qué es? Claro. ¿Para ser más rápido? Y no lo sé. O para vivir, o para jugar al pádel. Pero conéctate con todas tus capacidades de movimiento, que son Un montón. muchísimas, porque es que yo lo he vivido en primera persona y somos una pasada de tipos. Entonces, con todas las capacidades de movimiento que tenemos, la falta de necesidad que tenemos la vamos perdiendo. Oye, vamos primero a dar la base del movimiento. Si luego tú puedes correr, pero es que tú vas a correr con tus programas motores y si no mueves la pelvis, porque te has desconectado de la pelvis hace 25 años, vas a correr sin pelvis. Y correrás con rodillas o correrás con algo que se acabará Claro. lesionando. Claro. Irás al fisio y te tratarán las rodillas. Pero el problema es que no tienes programas motores para correr. Sí, sí. Eso es lo que ha buscado PNM. Entonces PNM ha dejado de ver el movimiento, tu gesto deportivo, como bien o mal, para decirme, esa es Sonia. Lo que Sonia me trae cuando hace una sentadilla, me habla de ella, de lo que es ella. No es, no, está mal esa sentadilla, no es así porque las piernas tienen que ir... No, si ella las junta o si ella las abre, Claro. me da información sobre ella. Entonces, el error deja de ser un error para ser una información que como profesional, si ya hablamos de los profesionales, debemos de analizar. Y decir, Exacto. que tu lumbar siempre quiere ir a extensión. Pues la voy a llevar para el otro lado. O no, voy a entender por qué. ¿Y por qué? ¿Y quieres ir al otro lado? Te lo voy a enseñar. Y yo se lo enseño y no lo hace. Digo, no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? O a lo mejor se lo enseño y lo hace a la primera. Vale, es que no tenía el programa y ya se lo ha metido en la mochila, ya lo lleva. Pero cuando no lo aprende a la primera, analicemos la información. Entonces dejamos de ser profesionales que estamos todo el rato corrigiendo. No, es así, no, es así. Porque no te voy a dar una receta
Yo te voy a enseñar o a programar cómo se gestiona el movimiento y luego tú haces el movimiento que quieras. Yo no te enseño la sentadilla, te enseño los programas motores que componen una sentadilla. Te doy conciencia corporal de esos programas motores. Te doy esa capacidad y esa habilidad. Y te digo desde dónde pongo el foco, qué siento cuando la hago. Ahora tú, a lo mejor haces sentadillas o haces otro gesto deportivo. A mí me da igual lo que hagas. O lo haces para coger el papel higiénico del cajón de abajo. No lo sé para qué. Bueno, y aparte luego habrá que llevarlo al día a día porque si no, eso que has aprendido se te olvida rápido. Esto es, al final, como hablas del lenguaje, que fuimos también a una formación, Sí. que es algo que si no practicas, si no tienes en tu mente, ay, no tengo que decir muletillas, vale, esto lo tengo que cambiar. Ay, pues no tengo que hacer la sentadilla con la pelvis, no sé. ¿No? Es algo que tienes que tener constante para que ya lo interiorices y de manera inconsciente lo llegues a hacer, que no sé si es posible. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo practicamos martes y jueves o todo el día? Claro. Ah, entonces Claro. ¿es para todo el día, Sara? Sí, porque es para ti. No es para el deporte. Esto me recuerda mucho a la masterclass que diste en el Congreso, que hablabas que conocer tu cuerpo no es una opción. Estás hablando de esto, ¿verdad? Sí. Fíjate, ahí el otro día, bueno, yo soy así un poco ratilla, Nos gusta. ¿sabes, no? De que me gustan así cosas raras y además os lo traía escrito para que no se me olvidara porque había cosas que yo no quería que se me Muy olvidaran bien, muy en bien, el muy día bien. de hoy. Muy profesional, sí, señor. Sí, sí. Y yo en ese congreso, ¿no? Que cada uno dimos así un poco una charla, yo todo el rato, ya digo, soy un poco pesada, siempre hablo de lo mismo, pero es que creo tanto en que el cuerpo no es una opción, tú no tienes opción de nacer en él o no. Tú no puedes decir, a mí que me toque el cuerpo de caracol, quiero concha yo. No, tú has nacido aquí. Esto es con lo que tú vives, es tu herramienta de vida. Y ha sido muy importante para desarrollar todos nuestros sistemas, pero el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, el sistema inmune, el sistema endocrino, todo se gestó con el cuerpito. Solo que ahora podemos decir, ahora no lo voy a usar. Bueno, Bueno, y de hecho hay estudios que también dicen que según la postura y según la posición, por la supuesto, de... que luego hablaremos del Exacto. embodiment, si quieres, que es un poco los que han desarrollado esa parte, ¿no? Pero fíjate, el otro día yo buscando y leo un estudio que se titula, que ahora hablaremos un poco de propiocepción seguramente, ¿vale? Y si no explicamos luego lo que es la propiocepción, pero es una maravilla, yo dije, me quedé loca. Propiocepción, que bueno, ya lo dejo dicho aquí un poco. La propiocepción vamos a decir que es cuando nosotros sabemos, tenemos información del cuerpo por fuera, es decir, el cuerpo de mis extremidades. Y la interocepción es el cuerpo por dentro, el estómago, la respiración, el corazón, el intestino, ¿vale? Entonces eso es información interoceptiva y esto es información propioceptiva. Son dos sentidos que le van a dar información al cerebro de mí, interna. Luego tenemos la vista, el oído, que da información esteroceptiva, del exterior. Entonces el cerebro necesita saber un poco, oye, ¿cómo está el exterior? Pero lo que más escucha es, oye, ¿cómo está el interior? Donde más pregunta el cerebro es aquí. Y eso es la propiocepción, ¿vale? Todos esos mecanorreceptores que están por todo el cuerpo y le van dando info al cerebro para saber, para tener información. Y el estudio es propiocepción, emoción y capacidad de respuesta social. ¿Vale? Propiocepción, la información que mi cerebro recibe de mí, relacionada con la emoción, ¿vale? Y con la capacidad de hacer una respuesta social con el entorno. Y este estudio está hecho en niños con trastorno del desarrollo. ¿Por qué? Porque es más obvio, Claro. ¿no? Está hecho con niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Con TEAs, TDA. con todos esos niños, ¿eh? Fijaos, el estudio... lo que se estudia es esto, la relación entre la propiocepción, la Sí. información que mi cerebro tiene de mí, Sí. ¿vale? Y el desempeño socioemocional. Eso es lo que estudia. Vale. Vale. El estudio dice que hay una correlación significativa entre un déficit propioceptivo, es decir, poca información de mi cuerpo, genera una dificultad emocional en el niño, ¿vale? Obviamente, luego al final destacan la propiocepción como un objetivo terapéutico. O sea, para que el niño se desarrolle mejor con su sociedad, necesita tener información de quién es él, Ajá. ¿vale? Y por eso igual ahora hay cada vez más niños con TEA, TDA, todo esto, ¿no? Ay, qué fuerte. Estamos constantemente con Los niños pelos de punta. Porque están- desconectados Claro, están de solo sí mismos porque tenemos un en el montón de teléfono. estímulos Un externos montón. que nos han hecho desconectarnos de nuestra información. Qué guay. La propiocepción, y lo leo tal cual, se ha relacionado con el procesamiento y la regulación, que esto es súper bonito. No solo como proceso, sino si me puedo regular, ¿vale? De los estados somáticos implicados en la construcción de la emoción.
Por tanto, en el estudio se cree que las emociones se inician. Ujú. La emoción se inicia y se modula a través de la percepción de entrada, propioceptiva e interoceptiva. Es decir, la emoción es una señal física que luego el cerebro analiza y da un sentimiento, ¿no? El sentimiento realmente no es la emoción, el sentimiento es ya cuando tú le das... Pero la emoción es corporal, se siente en el cuerpo. La emoción no se siente en el cerebro, se siente aquí, le da la información al cerebro y el cerebro ejecuta una acción. Se dice que es plausible que la información, me ha encantado, la información, pensamos en un niño con déficit de trastorno, la información propioceptiva engañosa, que engañosa puede ser una mala o una poca propiocepción. Claro. Es decir, ya es una información, por tanto, que no es del todo verdad, ¿sí? Puede generar fake news, me ha encantado, noticias falsas internas. Lo de que nos engaña, ¿no? Nos engaña, nos dice cosas que no son reales, no son verdad. Y eso provoca una adaptación emocional inapropiada. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no está informando de la realidad. Ha perdido la capacidad de informar de verdad lo que hay. Entonces el cerebro, el pobrecillo, con la información que tiene, dice, bueno, yo con esta noticia, aunque sea falsa, ejecuto una conducta emocional, que igual no es la más apropiada en tu entorno, pero yo con la información que tengo es lo que puedo hacer. Dame otra información. Y yo cambiaré mi conducta. Pero yo no puedo cambiar la conducta si tú no me informas de otra cosa. Y eso lo informa el cuerpo. ¿Nos Qué parece? No, Alucinante. es brutal. Es alucinante. Y en ese estudio también miraban luego si trabajaban con esos niños esa propiocepción, ¿no? Es que es de 2024 este estudio. Ostras. Es de antes de ayer, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Porque ¿y ahora qué hacemos con esos niños? Es un estudio súper novedoso porque, bueno, Claro. el TEA y todo esto son patologías que están apareciendo más Sí. ahora, ¿verdad? O por lo menos se están diagnosticando más se están ahora. diagnosticando más ahora. Igual existieron siempre, pero bueno, quizás ahora Un poquito más, yo creo tiene que que sí. existir más, porque no es normal los diagnósticos que hay, ¿no? Que en todas las aulas hay algún niño. Pero me ha parecido fascinante cómo ya se da por hecho, ¿vale? Que el mapa mental, de hecho, leíamos como el mapa, que tú tuvieras precisión en el conocimiento de tu mapa mental, te ayudaba a la estabilidad emocional. Qué chulo. Entonces yo digo, joder, es que... Y bueno, ya no solo para TEAs o TDAs, sino para personas y niños que también hay con mucha ansiedad, con mucha depresión. Y adultos. Eso te iba a decir, ¿Cuántos depresión adultos? en adultos. ¿Cuántos Totalmente. adultos estamos con la mente que no podemos más y desconectados de un cuerpo que te Totalmente. tiene que informar de la verdad? Porque como dicen, el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. El mundo mental es... Horrible. Sí. Todo mal, catastrófico, todo mal. es Vamos a morir. Todos, la muerte está al otro lado. Pero el cuerpo te da información real. El cuerpo te dice de verdad que hay esto. Vale. Entonces, cuando el cerebro puede analizar algo físico, ya no se va a cosas subjetivas, se va a la realidad pura y dura. Y para el cerebro es más fácil. Porque dice, venga, esto sí lo sé gestionar. Pero esta otra movida que yo me había montado es muy grande, no la puedo gestionar, ¿no? Y eso genera pues la ansiedad, aumento de cortisol, ¿Y podrías darnos algo práctico que pudiera empezar las personas que están tan desconectadas de sí mismas? Yo para sí que es verdad, y bueno, seguro que anda por ahí, pero ya aprovecho y yo lo tiro. Hay ciertos programas motores que están más desconectados que otros, ¿no? Vamos. a decir Venga. que es... porque aunque a nosotros no nos gusten los protocolos, sí que es verdad que analizando un poco pues el estilo de vida que llevamos y a la población, sacas un poco cosas como generales, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo por lo menos en consulta, o bueno, estoy ahora así como una paciente conjunta, para darles las primeras pautas un poco rápidas, sin que sea así la historia muy terrible, para mí, los pies, la pelvis y la respiración serían programas... Siempre metería algún programa motor de alguna de estas esas. estructuras o un programa motor de cada estructura. Ujú. Es decir, en el pie te voy a dar algún tip, aunque sea el apoyo, o aunque sea la activación del arco, o aunque sea la torsión fisiológica del pie o los lumbricales. O sea, siempre te voy a dar algún programa motor del pie Ujú. para que tú tengas contacto, siempre cuando tengo a la persona en bipedestación. Al final vivimos en bipedestación muchas veces. Casi siempre te voy a dar un tip en la pelvis, porque la pelvis integra todo el sistema. La pelvis Es la gran reguladora, ¿no? y la gran reguladora de lo que ocurre por arriba, de lo que ocurre por debajo. Especifica un poco, porfi. ¿Qué harías en la pelvis? ¿A qué te refieres? Primero darle conciencia de lo que es la pelvis y muchas veces le pido que se la toque. Ujú. Que te toques el pubis, que te toques los isquiones, que te toques el sacro, o sea, que te la Para toques. saber en qué... Porque, ¿qué pasa? El contacto es información propioceptiva también. Ujú. Muchas veces usamos la vista
con pacientes muy desconectados les tengo que poner un espejo, porque no son capaces de visualizarse a ellos mismos. Yo al principio siempre tanteo a la persona, cuando no la conozco, luego ya... Entonces, cuando tú a la persona le dices, mira, tú tienes la pelvis aquí, colócamela más atrás. Y hace 1000 gestos, pero aquello no va para atrás. Digo, vale, se ha desconectado, no, lo siguiente. No sabe ni dónde está la pelvis. No claro. sabe ni dónde está, ni él. O sea, a veces es como ni él. Digo, a ver, hola, estamos en Guadalajara y te llama Ramón, ¿vale? Es como, bueno, uso mucho la ironía porque me encanta la ironía, ¿vale? Pero es verdad. Entonces, de los pies, hiperdesconectados. Hiper, o sea, no sabemos los dedos, dónde están, y es el contacto, es el punto de apoyo, es tu referencia táctil, la que tú tienes cuando estás de pie. Entonces, para mí, descalzarte y hacer una conciencia corporal de, vale, estos son mis pies, ¿qué siento en el pie? Y activar algo, o, dependiendo de lo que vea, ¿no? Si veo un pie con mucho arco, pues no le activo el arco, pero igual tiene un tibial o los dedos en garra, algo ahí en el pie, y muchas veces se lo toco. Te toco el pie, te toco la pelvis y te guío la respiración y la pongo en un espejo para que se empiece a conectar. Es decir, lo que yo le estoy intentando dar que es información. Perceptiva. Claro. Y luego le digo, y el patrón respiratorio, porque al final el primer programa motor es la respiración. Tú cuando naces lo primero que haces, ¿qué es? Respirar. Y antes de morir lo último que haces es respirar, ¿no? Hay personas la que última exhalación. Es la última exhalación. Eso es el programa motor con el que inicia la vida, vamos a decir, y con el que acaba. termina la vida, ¿no? Entonces, hacer consciente a la persona de cómo respira, de qué patrones motores utiliza para respirar. Muchas veces, el otro día, yo tengo una paciente que antes de empezar a respirar levantaba los hombros. O sea, que hacía como... Entonces digo, fíjate qué relación tiene de la respiración con su cintura escapular. Porque luego tiene unos trapecios así, dolor de cabeza, normal, obvio. Y hace fuerza. Y yo pensando, y hace fuerza con la respiración y el trapecio. O sea, lo sé. Ya no hace falta que te lo cuente. Yo ya vamos, sé que es así. Entonces, ¿qué le hago? Un poco consciente en el espejo. Digo, mírate los hombros y respira. Digo, ahora los levanto. Digo, los levantas. Venga, no los levantes. Entonces, te guío hacia donde quiero que respires. A posterior, anterior, donde me dé la gana, un poco a mí, ¿no? Entonces, dar una pauta de pies, una de pelvis y una de respiración, a mí me gusta. Luego cada uno... Vale, una pregunta que se me ocurre, a lo mejor es una tontería, pero ¿nosotros nacemos con un patrón respiratorio X y lo vamos perdiendo y modificando a lo largo del estrés, la vida y las circunstancias? ¿O cómo funciona esto? Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando la gente... Voy a un curso que me enseñan a respirar, ¿no? O sea, respirar, todos sabemos respirar. Otra cosa es que tú coloques al cuerpo en una posición donde solo le des una opción respiratoria. La respiración se modula cada segundo. ¿Cada cuánto modulamos? O sea, la respiración se modula constantemente. Si no hay respiración igual, a no ser que estés presente haciéndola. Tú respiras. Pero ¿qué pasa? Que para que el diafragma, que vamos a decir que es como el gran protagonista de la respiración, bla, 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 sí, el gran protagonista, pero él no respira él está anclado a algún sitio. ¿No? Y él depende de muchas vísceras para respirar y depende de un tejido facial muy grande y él está anclado a toda la estructura ósea. Entonces, en función de donde tú coloques tu estructura, el diafragma respira de una manera o de otra. Entonces, muchas veces intentar modificar la respiración sin modificar el cuerpo es complejo. Vas a respirar por la nariz, muy sutil, y te vas a relajar. Y está el diafragma por detrás así, que la base del pulmón no respira ni aunque quieras. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, sí, respiras un poco y joder, que asfixia me ha entrado. ¿Vale? Porque los pulmones tienden a respirar, el pulmón es algo triangular, la base del pulmón es donde más intercambio gaseoso hay, entonces la parte posterior, la parte bajita, se puede expander y necesitamos respirar, que es como muy olvidado, a la parte costal posterior. Aquí tenemos que poder coger mucho aire y la posición que ahora mismo más encontramos en la población, que es una posición que se describe mucho como la posición de estrés, es una posición en la que tú estás aquí, vas corriendo con la vida, vas ahí como intentando, en un intento de sobrevivir te extiendes, entonces cierras por detrás y el pulmón y la base del pulmón se cierra y el diafragma por detrás y el psoas, y entonces ahí ahora voy a técnicas de respiración. Digo, ¿y te han movido cuerpo? Porque si no, escúchame, va a ser poco. Necesitamos más cosas. Ostras, vale. ¿No? Entonces, cuando ves a un paciente de pie, más o menos intuyes, respira clavicular o respira muy abierto, atrás, adelante, donde no hay oxígeno, donde no hay vida, donde el tejido facial está pegado y aquello no se mueve ni para atrás. Hay que darle intención en esa zona. Entonces, bueno, vamos haciéndole consciente, pero sin
sin intervenir demasiado. Yo soy también muy reacia a cambiar las posturas de la gente. Hay muchas técnicas y muchos sitios donde te dicen cuál es la postura correcta y la postura incorrecta. Digo, anda, cojones, ¿de qué sabe? ¿De mí? Porque dice que esa es una postura incorrecta para mí. Para mí lo sabré yo. Porque quiero decirte, nos dan marcos de trabajo muy cerrados, muy poco adaptables. No, la pelvis en neutro es como está perfecta y las costillas tienen que estar aquí y tal. No, tú dame todas las herramientas y ya usaré yo la que crea conveniente en cada momento. Pero ¿y cómo vas a saber una persona cuáles tiene que usar? Porque el cuerpo se autorregula, tú no lo haces de forma consciente, tú lo tienes que llegar a hacer de forma inconsciente. Si tu caja torácica tiene que expandirse porque estoy corriendo, yo tengo que tener la capacidad de dárselo, porque si no, respiro clavicular y abro la boca a los 30 segundos. No abres la boca, que eso es muy malo. Y yo, carajo, pues dame otro programa motor para poder respirar por otro sitio, porque yo soy el que tengo. ¿Entendemos desde qué punto lo hace PNM? PNM no hace desde el punto de eso no se hace así, te lo voy a corregir, sino te voy a dar más opciones. Para que tu cuerpo, cuando quiera decir otra cosa, la pueda decir. El cuerpo puede hablar. Porque estamos agarrotados en un cuerpo que no tiene capacidades. Qué guay. No sé si me voy más o menos explicando bien. Sí, perfectamente. Te voy a quitar la pregunta. Venga. Dime una práctica sencilla que podría empezar mañana mismo una persona para mejorar su conciencia corporal sin complicarse la vida. ¿Por qué lo quiero hacer yo? A ver, ¿qué me dices? Una práctica sencilla para empezar mañana y mejorar mi conciencia corporal. A mí hay una cosa que me gusta, que creo que hemos perdido, que es un poco el estirarte por la mañana en la cama. Como los animales. Sí, como Teo. Teo es tu perro, entiendo. Sí. Claro. Todos los niños, todos los animales tienen un comportamiento corporal concreto, que no lo hacen. Los adultos lo vamos modificando. ¿Qué es estirarse en la cama? Información. Tú le das una información al cerebro antes de ¿qué? De levantarte de la cama. Es coger información de cómo estoy. Voy aquí. Vale, aquí. Sí. Vale. Los hombros. Y abro la mandíbula. Cojo mucho aire. Ya voy. ¿No? Que estoy dándole información al cerebro de mi cuerpo. Es decir, es un tiempo en el que tú paras, activas todos los mecanorreceptores. ¿Y cómo me siento hoy? Porque igual tienes que ir a trabajar y no te apetece, o si te apetece, o tienes algo muy bueno. ¡Ay, encima luego tengo el podcast de PNM! Pensé yo por la mañana. ¡Bien! ¡Vamos! Eso es una información interoceptiva de cómo estoy y de cómo está el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que yo creo que es importante que vayamos recuperando. Que en la cama. Y después simplemente es hacer como una pausa. Ponte descalza, o si estás tumbada con poca ropa, es decir, juega con... La piel también es informadora, ¿vale? Entonces, donde tú estés apoyado, si estás de pie, si estás sentado, si estás tumbado, toma conciencia de la información que te está dando esa parte del cuerpo y vete haciendo como un check que hacemos, ¿no? Vamos haciendo como un repaso de... Yo a veces esto... Fricadas mías, ¿eh? Pero yo a veces esto lo hago en la cama antes de levantarme. ¿Vale? Me chequeo. Cuéntanos. Vale, siento pies, gemelos, rodillas, rodillas, sí. Pelvis, columna, a ver cómo estoy. Según me voy estirando, voy analizando esto. Madre mía, tengo la cervical reventada. Y si algo lo nota regular, lo perfecto, trabajas ¿no? algo. Si está regular, ¿no? está regular, ya los... Perfecto, pero yo tengo la información. Joder, voy con la cervical, telita marinera. Pero es que no es malo. Que luego esa es otra, entramos en juicios. En juicios sobre lo que está bien y lo que está mal de mi cuerpo. Ay, ¿y qué tendré? Y pues es que lo quiero quitar. Tú no lo puedes quitar. No es tan fácil. El cuerpo te da una señal y tú dices, esa señal no me mola, quítame otra. No, si el cuerpo te da esa señal es porque eso tiene que ser así. Y te estoy dando la señal de aquí. Ahora, Sara, cambia porque hoy traes la cervical reventada. A ver qué haces hoy. Porque yo te estoy avisando. Aquí estamos un poquito saturados de trabajo, ¿vale? Corta y ayúdanos porque aquí hay un exceso de... Venga, vale, hoy lo siento, hoy tienes 6 pacientes, te los vas a tragar, pero mañana te prometo, o por la tarde te prometo, que voy a hacer algo para echarte una mano, ¿no? O voy a mejorar mi respiración, o voy a... Porque hay muchas... O activar otros músculos para que no se cargue tanto la cervical, ¿no? Ser un poco consciente, un dorsal ancho, claro. A mí me fascina para una cervical, ¿vale? La parte posterior de los hombros, para aliviar cervicales es... A mí, por lo menos, me funciona que me muero, incluso de la que trabajo, de activas ahora, ¿para qué? Para quitarle tensión al de arriba, Qué porque bueno. está en un exceso. Entonces, pero eso lo tienes que conocer, pero luego casi, Irene, como me decías, es casi hacerlo de forma... Te sale espontáneo. Claro. Inconsciente, un poco.
Qué bueno. Que eso no queda otra que practicar y practicar y practicar y practicar. Y cuanto más mejor. Totalmente. Qué guay. ¿Le preguntamos el caso clínico? Venga, vamos con el caso clínico. ¿Quieres que se lo pregunte yo? Venga. Sí, dale. Si tuvieras que adaptar esta filosofía a 3 perfiles de personas, ¿vale? Una persona sedentaria, una persona con mucho estrés, es decir, y ya casi que la mayoría estresada y sedentaria, Totalmente. Sí. y una persona que sí que entrena a fuerza, pero no se siente bien. Vale. ¿Por dónde empezarías en cada caso, por no? Si se me va, te lo Sí, yo te voy diciendo. Sedentaria, motivación. Lo tengo claro. Le trabajaría su motivación, su necesidad, El para qué vas a entrenar. por supuesto. Estresada, reparto energético. Es decir, poca energía en el cuerpo, pero mucha en la mente. Que le tengo que meter intensidad. ¿Por qué? Porque necesito repartirle diferente. Al sedentario, si no lo motivo, no se levanta. Y se levanta porque soy muy maja y entonces la primera semana te hago caso, la segunda un poco peor, luego volví otra vez a clínica, me lo recordaste, engañé a una amiga y ahora me levanto un poco más. A los 6 meses volvemos a la misma sensación de siempre, porque no hay necesidad y no hay motivación. Entonces, ahí ya depende un poco del paciente, si es muy mental, si no, si necesita información. Yo, por ejemplo, necesito información. Yo me meteré en agua fría, pero si me explicas para qué. ¿Cómo funciona exactamente la ruta bioquímica que me hace que la grasa blanca se me convierta en parda y eso me aumenta la mitocondria? Entonces la mitocondria, a mí explícamelo bien. Porque si no, yo no me meto en ese agua fría del carajo, que no me gusta nada. Entonces, dependiendo de quién tienes enfrente, tú tienes que manejar un poco. Sedentario, motivación. Estresado, mucha energía en el cuerpo. Necesito que no le llegue energía al cerebro, que no pueda pensar. Claro, totalmente. Porque el estresado está... Necesito cortar energía para arriba. En general, la vida actual que tenemos, si os fijáis, es muy mental. Mucho. Cada vez tenemos una vida más mental y menos física. Totalmente. Y la mente tiende a estar en el futuro o en el pasado. Ansiedad o depresión. Claro. Exacto. ¿Y el cuerpo qué es? Presente. Donde Entonces, no estamos. al estresado le tengo que traer aquí. Tiene que sentir el cuerpo. Y siente tus pies. Ay, vale, Sara. Y la columna. Ah, vale, vale. Y el culo. No, me está respirando. Ah, vale. Entonces, al estresado le tengo que llevar mucha energía al cuerpo. Para que se Y a estar centre. pendiente de muchas cosas para que no se pueda ir a la Claro. mente. Eso es. Y luego le meto intensidad. Y ahora hago... Porque le tengo que dar un poco de apnea para que le llegue mucho oxígeno. Y Y le preguntas, ¿te acuerdas en qué estabas pensando? No, ¿verdad? ¿Qué tal? No sé, estoy agotada, pero muy bien, ¿no? Pero muy... Vale, y se tiene que ir con información del cuerpo, porque el cuerpo le va a bajar su ansiedad, le va a bajar el estrés, porque le va a dar información real. Le va a decir, vale, cuando yo tengo un problema y es muy grande, es demasiado grande, pero cuando lo cortas en trozos y dices, no, lo que siento aquí es esto y esto, lo puedo ir gestionando. Cuando aterrizo, cuando el cuerpo me aterriza las ideas, puedo ir gestionándolas por partes. Entonces, un poco al estresado me lo llevaría más ahí. Y el último sería una persona que sí que entrena, pero que no se siente muy bien con su cuerpo, que está siempre con molestias, con dolencias. Claro, que era un porque poco lo que decías ese entrena antes. forzado. Ese entrena, hace un deporte que no le gusta. Ahí tenemos que buscar algo que le gusta, que le haga sentir. ¿Y si le gusta? Y si le gusta y entrena y siente molestias, bueno, igual ya me voy un poco más a patología concreta, ¿no? Me duele la lumbar o me duele... No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? Sí, pero imagínate una A ver, persona que entrena fuerza, que siente bien su que cuerpo. entrena fuerza. ¿Cómo le mejorarías con No, que PNM? no se siente bien, ¿no? Bueno. Pero ¿y si se siente bien? Es que Sonia está porque me quiere sacar, me Pero quiere exprimir, total, ¿no? porque está pensando ella en pacientes. Que ella se siente bien, ella entrena. Pero Entonces, quiere que ¿qué le hace? y mis Las atletas también. consultas particulares después que tienen otro precio, ¿eh? Yo quiero exprimir a Sara, por favor. Luego la transferencia. Claro. Conciencia corporal, ¿vale? Vamos a meter más conciencia, porque nosotros en PNM nos lleva muchísima gente. Oye, tú has ido a un campamento y has visto que hay desde gente que entrena muchísimo y está súper fuerte a gente que... Pero no por entrenar mucho estás conectado, ¿vale? Muchas veces estoy fuerte, pero estoy desconectado y estoy utilizando unas estructuras hiperactivadas y como no tengo mucha conciencia, otras no las estoy usando. Pero estoy fuerte como un león, sí, pero de las mismas estructuras todo el rato. De las Entonces, externas. nos tiende a pasar que suelen ser casi siempre las externas y poca conciencia corporal interna. Poca Que no molan protección tanto. No se ven, no salen en el selfie, y porque cuando tú quieres hacer mucha fuerza, tiendes a usar... Yo muchas veces lo comparo en el abdomen, ¿no? Que siempre hablamos del transverso, el abdominal transverso es como el más profundo, ¿verdad? Y luego ya tenemos los oblicuos que van un poquito más fuera y luego ya el recto que va un poquito más fuera. Entonces, si tú pones a todos los abdominales a trabajar a la vez, si todos partieran de la misma
condición física, si el transverso estuviera en la misma condición física que el recto, Ujú. o sea, el más profundo, Ujú. en la misma condición física que el más externo, pero yo lo someto a mucha fuerza, va a trabajar siempre más el más externo, porque tiene más capacidad de ejercer fuerza. Ujú. Entonces, en general en la vida tendemos a tener más activada la musculatura superficial que la musculatura profunda. Entonces, si a una persona que encima no está entrenada, yo la someto a un entrenamiento de fuerza, él en sí primero va a usar la externa antes que la interna. Entonces muchas veces eso nos lleva a error, porque luego esa persona se empieza a poner fuerte, a poner fuerte, a poner fuerte. Oye, coge una cierta... Pero la musculatura interna nunca la entrenaste. Entonces debilitaste mucho. Eso pasa con el recto y el transverso. Un exceso de recto debilita a la musculatura profunda, porque la arrastra y la va debilitando y la va debilitando, porque cada vez la profunda tiene menos capacidad de contracción, porque la de fuera está tirando de ella, entonces no la deja retener, pues está todo el rato tira. Entonces, si tú pones a competir al Sporting con el Barça, probablemente gane siempre el Barça. Claro, pero no le estás dando opción al Sporting de mi vida, que soy asturiana. Entonces, a veces hay que coger a estos que hacen mucha fuerza y decir, espérate, vamos a trabajar también esto con conciencia corporal para no seguir tirando todo el rato de lo mismo. Que me estás tirando todo el rato de lo mismo y te está doliendo y te estás contracturando y estás lesionándote todo el rato de lo mismo porque los demás no están igual jugando en la misma liga. Eso es lo que yo quería oír. ¿Ves? Entrenar lo que no quieres entrenar, Sonia. No sé si te ha quedado claro. Me ha quedado clarinete. Vale, pues a mí antes de ir a las preguntas un poco finales, me gustaría hablar un poco más de esto que hemos comentado así sutilmente, que era el tema de cómo afecta nuestra postura y nuestra posición, o si tienes incluso algún estudio que has comentado, con la parte emocional, por ejemplo, o la parte del sistema nervioso central. ¿Qué información? O sea, Tú antes hacías referencia a Amy Cuddy, yo creo que es la que explicó un poco las posturas de expansión y las posturas de cierre. Eso es el embodiment, ¿no? Que estudian pues cómo procesos cognitivos están en el cuerpo, o sea, la memoria, el lenguaje, eso es corporal, no es solo mental. Entonces ellos hacen, pues tanto hay una parte de neurociencia de estudio como de aplicación práctica, ¿no? Y ellos son un poco, no es que sean de antes de ayer, ya tienen un tiempo, pero son un poco como los más nuevos, ¿no? Los que están diciendo, oye, esto es ciencia y fijaos, las emociones están en el cuerpo, el lenguaje, la memoria, eso no es todo mental, ¿no? Entonces, Amy Cuddy, por ejemplo, estudia cómo, o descubrieron, ¿no? Cómo la propiocepción, o sea, me voy a la información que tu cuerpo le da al cerebro, modifica la química cerebral. Pero bueno, yo digo, obvio, ahora que me lo han contado, pues ahora lo entiendo. Pero claro, fijaos, si entendemos que el cerebro es un tipo que está ahí en su panel de control, ¿no? como la película esta de Inside. Sí. Controlando un poco todo lo que ocurre, ¿vale? Pero él no toma las decisiones porque sí, él pregunta al cuerpo y dice, oye cuerpo, hoy, ¿qué te hago? ¿Quieres noradrenalina, cortisol, serotonina, citocina? ¿Cómo vamos? ¿Endorfinas? Le pide la información y en función de lo que recibe, él genera unos neurotransmisores y unas hormonas. Si yo modifico la información que el cuerpo me da, el cerebro tiene que hacer otra cosa. Qué bueno. Entonces ella O sea, descubrió... que manda el cuerpo. Ejecuta el cerebro, pero manda el cuerpo. Entonces ella descubrió cómo una postura de expansión, que ella llama de apertura, ¿no? o de apertura, aumentaba, disminuía disminuía el cortisol, aumentaba la testosterona, te daba sensación de seguridad, de control, entonces eso como... Y las posturas más de cierre, por ejemplo, te llevaban, de hecho hay otro estudio muy chulo que como en posturas de flexión, memorizabas más palabras negativas que en posturas de extensión, porque son más que ayudan más a ese cierre, a esa intromisión, a donde te llevan a la mente a memorizar, y la mente que memoriza lo malo, lo bueno para que le vale a la mente para nada. Entonces ella memoriza, ¿no? Y entonces también hay millones, ¿vale? De estudios de cómo el cuerpo, en función de cómo lo coloques, memoriza. Bueno, y es que se ve, yo en la clínica cuando me viene alguien que tiene a la tristeza, a la depresión, es que le ves así, que está ahí triste y tal. O sea, te lleva el cuerpo a esa química. Y luego me gusta mucho también Peter Lavin, no sé si lo conocéis también, que hace lo de Somatic Experience, que él principalmente describe todo lo que es trauma, ¿no? Como todo lo que es el duelo y el trauma es
corporal en un porcentaje muy alto. Entonces, al final se queda... ¿Por qué? Porque se queda en el sistema nervioso, y el sistema nervioso está en todo el cuerpo. Entonces, como el movimiento mueve una energía, mueve unos neurotransmisores, ¿no? Claro. Que cambia otra vez la química del sistema nervioso y, por tanto, cambia la gestión de cómo tú entiendes o cómo tú gestionas ese... Porque hasta a nivel consciente hay personas con ciertos traumas que lo han olvidado, pero su cuerpo no. Y eso es una frase muy de ellos, como dicen, Claro. el cuerpo no olvida, o sea, en el cuerpo se memoriza Todo. aunque la mente Lo bloquea. lo olvida porque si no, no puede O lo bloquea, yo lo creo. bloquea porque si no, no puede seguir, porque yo siempre estoy recordando un trauma muy potente, Claro. yo no podría continuar mi vida, me quedaría bloqueado ahí, pero el cuerpo lo guarda. El cuerpo dice, esta información es importante, esta información se queda. Y en un momento dado, pues en tu vida quieres trabajar un trauma porque ves que algo no va bien, y muchas veces es porque el cuerpo está anclado a ese trauma y no es la mente, es el O cuerpo. sea, y esta persona lo que hace es trabajar desde el cuerpo para liberar esos traumas. Eso es, se trabaja desde el cuerpo, Peter Levine trabaja mucho desde el cuerpo para guay. gestionar esas cosas que se van quedando enganchadas. Y hay un tejido que a mí me encanta, que si no hablo del muero... Dile, dale. Que es el No tejido- mueras. Que es el tejido fascial, ¿no? Yo Claro. creo que nosotros en PNM lo tenemos pues muy en cuenta. Porque ¿no? tú eres osteópata también, ¿no? Claro. Yo soy osteópata, psicólogo. Claro. Bueno, al final, bueno, sí, todas estas cosas del cuerpo, ¿no? Porque el tejido facial... Explica un poco lo que es, que hay Sí. muchas personas Vale, que no saben lo que es la sería como el fascia. vale. Yo que soy muy visual, para la gente que no sepa lo que es, si tú imaginas un cadáver, bueno, un dibujo de un cadáver. No. Se han caído todos los espectadores ahora mismo. Si te imaginas eso, ¿no? El dibujo, ve los músculos visualizas en color rojo. De anatomía, ¿vale? Mirados el librito de Sí, anatomía. la anatomía y los dibujitos que tenemos los fichos ahí cuando vais a la clínica, ¿vale? Los músculos siempre se pintan como de color rojo. Los huesos se tienden a pintar en un blanco amarillento, Ujú. ¿vale? Y luego los ligamentos, los tendones, todo eso se pinta Blanquito. de color blanquito. Ujú. Eso es tejido facial, es decir, eso es tejido conjuntivo, ¿vale? Entonces, antiguamente, yo que ya soy un poquito antigua, antiguamente muchas veces, bueno, yo cuando estudié la carrera nosotros hacíamos anatomía, hacíamos disección. Ujú. Y antiguamente se decía que el tejido facial, tú cuando levantas la piel, yo a veces lo explico también, cuando tú comes una pechuga de pollo, Sí. ¿ves que tiene una Sí. tela transparente? Sí. Eso es tejido facial. Ujú. Otras veces yo lo explico como, en el cuerpo el tejido facial sería como un chorizo, la tripa, Ujú. eso es tejido facial. Ujú. Entonces, cuando yo aprieto la tripa, ¿qué le pasa al músculo que está dentro? Que se aprieta, Ujú, ¿verdad? ¿Y ujú. yo podría relajar el músculo sin relajar la fascia? No. No. El tejido facial es mucho más denso y más difícil de relajar que un músculo. Y el tejido facial manda. Mm. Siempre manda antes que el músculo. Porque además Es más fuerte que el músculo. es más duro, claro, Ah. porque no es un tejido tan flexible, ¿vale? Os lo imagináis. Al final ahora ya la fascia ya se definió en 1814. PAMME ya tiene una definición de fascia, es decir, no es una cosa nueva, llevamos cientos de años hablando de la fascia, pero al principio se le dio una importancia Claro. y luego poco a poco, según mejoraron las técnicas de disección anatómica, Ujú. fue cambiando porque el tejido conjuntivo se seca muy rápido, entonces no se ve luego en disección, Ah, pero cuando vale. pudieron mantener un poco los cadáveres ya se fue viendo, ostras, que era un tejido que tiene una vida del copón. O sea, de hecho, yo creo que había escrito algo por aquí y no lo voy a encontrar, pero el tejido facial, mira, tiene un 1000% más inervación que el músculo. 1000%. 1000%. Y un 25% más que la piel. Flipas. Más inervada. Porque la fascia se considera el órgano sensorial más denso del cuerpo humano. Es lo que más informa. Cuando hablamos de propiocepción, ¿dónde está? En la En fascia. el tejido facial. El tejido facial está en la propiocepción. Y el tejido facial depende de dos factores: nutrición y movimiento. Es lo que más le afecta a la fascia. Entonces, cuando tú no mueves el tejido facial durante mucho tiempo, eso para la fascia es un microtraumatismo. Tú la estás traumatizando, tú la estás lesionando. Y ella se va quedando cada vez más densa porque tiene fibras de elastina, de colágeno, entonces se va volviendo cada vez más dura, cada vez más dura, cada vez más dura, cada vez menos informadora. Cada vez menos informadora, cada vez más dolor. Menos información, más dolor, menos movimiento, menos información, más Catástrofe. dolor. Dame un analgésico que me muero ya. ¿Entiendes? Entonces, el tejido facial es un órgano sensitivo Brutal. brutal. Y o lo movemos ¿O no? o no va la historia. Entonces está en el cuerpo y está en el tejido facial. Entonces, porque el tejido facial al final está en todo el cuerpo. Cuando hablamos del corazón y hablamos del pericardio, Ujú.
tejido fascial. Cuando hablamos de los pulmones y de la pleura, tejido fascial. Entonces todos esos tejidos faciales se van juntando y se van juntando a los músculos y se van juntando subcutáneos, o sea, forman de arriba a abajo y de dentro a afuera. A veces se explica como tú partes una naranja y si la miras por dentro, la piel sería una parte blanca, ¿no? Pero luego tiene unos gajos que son blancos, pero dentro de cada gajo, ¿qué hay? También. Unas bolitas muy pequeñas que también, y luego todos llegan al centro donde hay una parte blanca, o sea, todo estaría hiperconectado y como está tan inervado, la información viaja muy rápido. Entonces tú haces ajustes propioceptivos. Cuando yo soy gimnasta y salto de una barra y en milímetros ajusto, ¿cómo puedo ajustar tan rápido? Es porque hay una inervación muy rápida que enseguida ajusta, oye, este ligamento, este otro, y ajustas Claro, el es que movimiento. todo está, Y que por eso ajustar el pie te puede cambiar la cervical, porque no es tanto el músculo, sino Claro, ahí está la osteopatía, tejido ¿no? conectivo, claro. Incluso, fíjate, bueno, Myers, que estudió mucho la fascia y está, bueno, ahora muy, muy inactivo y tal, él tiene unas imágenes preciosas, tiene una imagen espectacular que es como desde el dedo gordo, todo lo que es la fascia creo que es el flexor del dedo gordo, el tibial, hasta la lengua. Una preparación espectacular. Entonces, la posición de la lengua repercute mucho en tu pisada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, porque todo está súper unido y eso explica por qué hay esos dolores a distancia, ¿no? ¿Por qué me puede doler el hombro por tener mal la pelvis? Bueno, claro, eso ya, o sea, ya no es nada, eso es obvio. Eso es obvio porque todo está hiperconectado. Una última pregunta antes de empezar a las finales. Entonces, las cicatrices son algo grave, ¿eh? Bueno, no vamos a asustar aquí a la audiencia, que casi todos tenemos alguna cicatriz por ahí. ¿Por qué se tratan las cicatrices? Para que el tejido conectivo nuevo que se está formando sea flexible y pueda ser un buen informador. Y recupere esas inervaciones. Eso es. Pero mira, yo hace poco tuve una paciente con una anterolistesis, es decir, que una vértebra lumbar se fue muy hacia adelante, ¿no? Una persona ya, bueno, de cierta edad, donde hay una curvatura lumbar muy grande y esa lesión, nada, la tenía de pie 5 minutos y se le dormían las dos piernas, se tenía que sentar. Y cuando la desvestí, tenía una mega cicatriz de 2 cesáreas de hacía 28 años, pero una cicatriz de estas que se lo intenté coger y digo, madre de Dios, mía. ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, claro, Las la relación de adherencias lo que ocurrió aquí con lo que ocurrió atrás, brutal. hay mucha relación. Obviamente, para que ocurra una patología se tienen que dar muchos factores de riesgo. Sí. No voy a decir una cosa me lleva a otra, no, pero una cosa más otra, más otra, más otra. Y si una tiene mucha fuerza, peso. como es una retracción de una cicatriz fuerte, 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 que me está arrastrando todo el rato lo que pasa atrás, porque si yo en esta camiseta que hago un nudo y me dedico a levantar el brazo, va a llegar un momento que yo te digo, mira, tengo aquí un dolor en este brazo Claro. que me muero. Claro. Y si yo no suelto aquí, el brazo no puede subir. Entonces muchas veces vemos un hombro y no vamos a mirar una pelvis o una cadera o nos centramos en un hombro, pero que el sistema facial es Qué interesante, muy... ¿verdad? Oye, pues así para cerrar, yo creo que está... Bueno, no sé si hay algo más que quieras antes de pasar a la parte de preguntas finales que te hayas quedado ahí en el tintero. No, yo creo que... Venga, que sí. Revisa ahí. Revisa tus notas. No te quedes con ganas de nada, por favor. No, porque ya me meterían cosas así un poco más, ya lo haremos en otro podcast. No, yo creo que más o menos nos ha quedado... Sí, yo también creo creo. que un poco claro, ¿no? Sí. Cómo el cuerpo es tan importante. Hay una cosa muy bonita también que es que el cerebro y el cuerpo tienen que estar en coherencia permanente, ¿no? Es una cosa en la que llaman la migración del estado de ánimo. Es decir, si mi cuerpo está en una posición de tristeza, mi mente tiene que estar en una posición de tristeza. Y si mi mente quiere estar en una posición de alegría, mi cuerpo tiene que poder estar en una posición de alegría. O si mi cuerpo está eufórico, mi cerebro va a estar eufórico. Entonces, el cerebro se va a adaptar a lo que el cuerpo le cuente. Es muy importante que entendamos esto. Que si yo no te doy más programas motores, si yo no te doy más capacidades de que tu cuerpo le diga otra cosa al cerebro se va a tal. Y por mucho que tú quieras cambiar tu estado anímico, tu Vas a estado verte mental, limitado por tu hay cuerpo. una limitación por tu cuerpo que siempre va a acabar arrastrándote. Porque el cerebro no puede vivir triste en un cuerpo contento o intentar estar contento en un cuerpo que está triste. Entonces, el cerebro se tiene que alinear al cuerpo. Y... aunque en PNM no lo trabajemos mucho, lo tengo que empezar a trabajar. Es muy importante la musculatura facial. Eso te iba a decir, porque una persona triste que se pone a sonreír
¿cuánto tiempo aguantas triste? Efectivamente, porque el cerebro llega un momento que dice, mira, o estás chiflado o yo me voy a poner contento, pero no sé qué carajo estás haciendo con esa sonrisa si no nos pega nada, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre, bueno, la corteza insular, que es una zona del cerebro donde hay mucha interocepción, y la corteza somatosensorial, que es donde todo se analiza un poco todo. Bueno, ¿y que cuántos músculos hay en la cara? Es una barbaridad, es una maravilla. Entonces, lo que ocurre en la cara y principalmente la sonrisa en la boca, yo de hecho en clase muchas veces pongo en los descansos imágenes de gente sonriendo, porque eso sin querer tú ves un niño y sin querer sí, son, sí, es como sí, que joder, sí. es que No lo puedes evitar, sí, no lo puedes evitar. porque tiene mucho El mío, impacto, claro. lo que ocurre en la cara de las En las personas. neuronas reflejo, yo creo también. Eso es, ahí entra un... Qué guay. Entonces, bueno, la migración del estado de ánimo y la cara es muy importante. Una sonrisa no cuesta nada, así que vamos a sonreír un poquito. Vamos a sonreír. Me gusta este mensaje final, ¿eh? Total. Muy potente, claro que sí. Práctica de este podcast, sonreír un poquito más. un poco más. Y no Qué cuesta guay. nada. Al vecino de enfrente cuando lo veas, ¡hombre, ¿cómo estás? Y ya está. Qué ya. guay, qué guay. Ya es una aportación importante. No, pues es que además hay una de las preguntas finales, es esa, una acción Eso te iba a decir. concreta que quieras Eso te iba a decir. empezar a aplicar, pues oye, sonreír Venga, un poquito pues más. La anotamos. Sonreír, aunque no lo sientas, pero fuerza. Tú sonríe. Lo vas a Fuerza la sentir. sonrisa, que Vete el a por el cerebro pan y es- sonríele. Jolín, qué importante. Oye, yo me llevo unas alegrías a veces que voy a por un cafecito y simplemente una conversación, una Total. me cambia el día Que ya. que te respondan bien, Sí. que te digan no sé qué, ya... Sí. Qué guay. Una maravilla. Vale, fácil. pues anotamos esa. Venga. Y también solemos preguntar, como preguntas finales, una acción que te gustaría empezar a instaurar más en tu día a día para hacer alguna mejora. Y dices, esto lo tengo pendiente. que Esto aún no paso lo- palabra, la verdad que no... Nada, tu vida perfecta. No sé. Seguramente que no. ¡Ay, qué suerte! No, seguramente que no. Pero intento. Obviamente, y yo creo que eso es una cosa que todos sabemos, las vidas nunca son perfectas. Porque menudo aburrimiento. Tienes la vida perfecta, entonces ¿De qué hablaríamos? Te ¿De qué sientas hablaríamos? en el sofá y paras, y ya está todo perfecto, paré. ¿No? Entonces, lo ideal es que la vida nunca sea perfecta. Pero sí que tengas las herramientas Para saber. para eso. Y creo que, por ejemplo, mira, para eso, a mí algo que me importa mucho es mi entorno social. Cuido mucho mi entorno social. Qué importante. Sí. Si yo no estoy más contigo. Claro. El tiempo es ilimitado. Muy bien, muy Aquí inteligente. me gusta, Está aquí claro, estoy. claro. Porque creo que esas personas son las que te van a llevar a ti a poder hacer esas acciones que mejoren tu día. Qué guay. Porque muchas veces vivimos en sociedad y necesitamos... Absolutamente. Entonces yo creo que muchas Es veces... que nos contagiamos muy rápido de las personas que tenemos al lado. De las buenas y de las... Claro, por eso es tan importante Claro. ser súper... Tú Tienes no, tú sí. Que vibren con ti. Hay una cosa muy bonita también que es la huella de movimiento. Tendemos a ser afines con personas que se mueven parecido ¿Ah, sí? a nosotros. Sí. Bueno, y Anda. lo de la respiración, que cuando empiezas a estar en contacto, contacto con él, en una misma habitación, se ¿Se sincroniza? se sincroniza. Anda. Eso es una cosa muy... ¿Cuántas Hay veces hemos respira- hablado de sí, que sí. las reglas se sincronizan entre las mujeres? Ya, sí, O sea, sí. hay muchas cosas que en la sociedad, que si estuviéramos más juntos, Se lo que ocurre es que ahora sincronizarían. mismo Claro, no. vivimos en paneles de abejas todos separados, no Ya. conozco al vecino de abajo, no me hablo con el de arriba, el de al lado no sé quién es. Entonces tenemos como poca Conexión. conexión, pero cuando estamos juntos o en los y respiramos todos juntos y nos Sí, es alineamos, brutal la energía de los eh, campamentos. entramos, pero porque entramos en una coherencia, todos los que estamos ahí, Claro. pero que es una cosa natural, o sea, que es que eso no es una cosa que nosotros forcemos, es que eso Se genera ocurriría natural. Ujú. si viviéramos así, ¿no? Sería bastante sencillo en realidad. Antes vivíamos así, Claro. Sí. pero mira, se va perdiendo. Bueno, que no. hasta que no. Pregunta mágica. Si tuvieras un superpoder, Si tuviera... Es que al final, a veces pensando en los superpoderes, todos tienen un contra, un pero. Digo, "Uy, este sí, pero no, que me pasaría todo. ¡Ah, Es verdad, todo tiene como... no. Yo creo en un superpoder, pero que yo lo trabajo mucho, que para mí es el amor. No Oye. el amor como idea romántica del amor. No, el amor propio, el amor a lo que haces. Yo creo que el amor es un superpoder. es un superpoder. Conectar más con el amor. Sí. Y el sentido del humor. Mm. Eso para mí, o sea, yo todos los días me descojono de algo, o sea, es que si no, no arranco, ¿sabes? Entonces yo creo que el amor y el sentido del humor, para mí serían dos superpoderes que si no los tuviera y que me los trabajo, sí. Qué guay. Sí, Eso muy guay. diría. Yo Me los también. apunto. Yo y es que el reírse, bueno, es al final un poco va de la mano con sonreír, ¿no? Ujú. Que te... El otro día entraba una paciente en la clínica y me decía, ay Sara, no te oí reírte y pensé que no estabas. Hostia, qué guay, tía. Sí, porque me relacionan mucho con, Claro, con claro. la risa y luego a veces también con tomarme la vida. A veces me río de cosas que igual no. seas tan cruel, ¿no? Pero me muero de la risa, es que me encanta. Maravilloso. Esa ironía me fascina. Qué guay. La vida al final...
O te ríes. Es un juego, ¿no? Si ya sabemos cómo, Si sabemos no- cómo acaba ya. ¿Cómo acaba? Sabemos cómo acaba. Entonces ríete, porque va a acabar así igual. O sea, no te pienses tú que por estar aquí súper serio y súper formal, la historia va a acabar de otra manera, si más ¿No? o menos. Spoiler, ¿no? No, total. Qué guay. Vale, pues 2 preguntas más. Una que nos dejó el anterior entrevistado que estuvieron, que era ¿cuál es la definición de éxito para ti? ¿Cuál sería la definición de éxito para ti? Sí. Claro, entiendo que al final el éxito a lo largo de la vida te va cambiando, ¿no? El éxito con 16 años y yo en unos Juegos Olímpicos, pues para mí Claro. el éxito se centraba en el éxito deportivo, ¿no? Y en tal. Entonces, bueno, entiendo que el éxito va cambiando y que hoy puede ser una cosa y me preguntas dentro de 2 años y es será totalmente otra distinta. Y que muchas veces también, dependiendo del plano en el que coloques el éxito, si es en el plano, yo qué sé, personal o en el plano matrimonial o en el plano laboral, pues cada uno el éxito. Si tuviera que decir un éxito general, un éxito... para mí ahora poder ser coherente en mis acciones con lo que yo soy. O Qué sea, guay. no tener que hacer algo que no va conmigo, no sentirme en la obligación de... Es decir, para mí eso es éxito, ya está. Si puedes vivir con la tranquilidad de ser lo que tú eres y lo que tú sientes que eres en todos los planos de tu vida, Guay. en el profesional, en el maternal, en el social, en el laboral, ostras, para mí eso Desde es luego, un éxito. Desde luego es un éxito. Que ya no, yo ya no Rotundo. pido más, de verdad, no pido nada a nadie. Yo para mí, eso es, a día de hoy, por lo menos para mí, eso es el éxito. Es que eso te quita una de estrés. Uf. Te puedes descojonar ya luego de la vida. Ya luego, Ya está, claro, lo demás ahora que lo entiendo. pasa a un segundo plano. Entonces, Qué guay. para mí, no es fácil llegar No a es eso. nada porque, oye, fácil. No es fácil, muchas nada veces fácil. tienes que tragar con un entorno que no es el que te gusta, con un trabajo que no es el que te gusta. Bueno, o hacer cambios, porque al final querer ser coherente te requiere algunas veces tomar acciones que quizás te dan un poco de miedito. Por eso, entonces para mí, a poder haber hecho ya todos los cambios, para ahora mismo tener y vivir en una vida en tanta coherencia, para mí ahora Brutal. ese es mi éxito. Pero He te dicho, lo has ganado. No, me lo he trabajado mucho. Te lo y has he comido currado. lo que no. Claro. Y a lo mejor en un tiempo se me cambia y tengo que volver a Volver. trabajarlo. Pero ahí entra, por ejemplo, para mí la importancia de mi entorno. Ujú. Para que cuando yo no tenga ese éxito, Que sea tu entorno quien te me ayude a empuje. decir, escúchame, era por aquí. Gracias, Perfecto. porque yo sola probablemente no pueda. Claro. Entonces digo, pero aquí Qué guay. tengo a mi marido, a mis hijos, a mis amigos, que me van empujando hacia donde Qué para guay. mí está el éxito, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Algo así diría. Y para terminar, una pregunta para el siguiente invitado. Le vamos a preguntar qué quería ser de pequeño. De pequeño que quería ser de mayor, ¿no? Sí, de pequeño, cuando le preguntan, ¿tú qué querías ser de mayor? ¿Y cuál era su deseo más profundo antes de que la vida te imponga Otras filtros, cosas? el filtro del miedo al fracaso, tengo que encajar en un mercado laboral, la expectativa de mi mamá, la expectativa de mi papá? Cuando somos niños creo que conocemos nuestras fortalezas Mucho más. mucho más que de adultos, porque adultos tenemos demasiados filtros Y miedos y... que no nos dejan ver de verdad, oye, ¿yo qué quería ser? Porque a mí una cosa que me contaron una vez es que ningún niño desea algo que no pueda ser. Y eso me Ostras. fascinó. Qué bonito. Ostras, de niños sabemos qué habilidades Tenemos tenemos la intuición, para ¿no? algo. Qué guay. Y si en la edad adulta no lo resuelves, muchas veces enfermas. Y no tiene por qué ser en el plano laboral. Tú puedes, oye, yo quería ser, yo qué sé, biólogo, y ahora mira, me voy al monte todos los domingos, ¿no? Y como hobby. Pero creo que cuando somos niños sabemos de verdad, o tenemos una intuición de cuáles son nuestras fortalezas, y me gustaría saber si el siguiente invitado ha explorado las suyas, las ha descubierto, o las ha dejado en un cajón y todavía está a la espera, O si ha llegado a... o si ya ha llegado y... Sí, un poco por ahí. Muy guay. bien, pues apuntado queda. Venga, genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sara. Nada, ha sido un placer, yo me lo he pasado súper bien. Yo también nos Nos hemos hemos reído. reído un Nos hemos montón. reído. Con eso ya tenemos de sobra. Espero que haya quedado un poco más claro, ¿no? Lo que es PNM, lo que somos, cuál es nuestro propósito, nuestra intención, y que todos seamos cada vez un poco, pues eso, más PNM y con más conciencia corporal. Exacto. Y más coherentes. Y más coherente con lo que Qué guay. somos. Mil gracias de verdad, chicas, por Gracias la a ti. Gracias a entrevista, me ti. encanta. Ha A sido lo un mejor placer. esta no es la última. No, Esperemos, espero esperemos. Porque ahí tiene esos apuntes, hay que sacarlos Hay a que la luz. sacarlos. que no. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Bueno, si has llegado hasta aquí es que has terminado de ver el episodio. Esperemos que te haya gustado mucho y haber aportado mucho valor. Porque además si has llegado hasta el final es que eres de los buenos, de los que les interesa al máximo esto. Y de hecho, si es así y no quieres perderte próximos episodios, simplemente haz clic en el botoncito de aquí debajo para recibirlos
cada semana. Y no solo eso, sino que... No puedes dejar de seguirnos en Instagram porque por ahí, por esa vía, vas a poder dejarnos todas las preguntas que quieras hacerle al siguiente entrevistado. Ahí además también vas a ver cómo nos ponemos a prueba en los retos semanales que nos propone el entrevistado y donde vosotros también podréis formar parte. ¡Qué miedo! Así que con eso nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta pronto.